epicondilitis lateral y medial del húmero y otras lesiones tendinosas. En primer lugar, vamos a definir algunos términos y tipos de lesiones cuando afectan un tendón. Como ustedes saben, el músculo se inserta al hueso a través de su tendón. Al contraerse el músculo, el tendón transmite la fuerza generada por este músculo al hueso. Si el músculo realiza un movimiento de contracción repetitivos, continuos, se sobrecarga el tendón, produciéndose un proceso inflamatorio. En este caso, estamos ante una tendinitis, un proceso inflamatorio. Pero ¿qué pasa? Si estos movimientos son a repetición, continua durante tiempo, días, esa sobrecarga también va a ser continua y con el tiempo va a ir produciendo micro rupturas. Como sabemos, el tendón no tiene buena vascularización, entonces no hay un buen poder de regeneración. Se va a ir produciendo micro rupturas, el tendón se va a ir degenerando, se va a ir cronificando y ahí ya estamos ante una tendinosis. Tendinosis entonces es un término para ya un proceso crónico y tendinitis para un proceso agudo de inflamación. Pero por otro lado tenemos tendones que para realizar la función tienen que cambiar de dirección, como ven acá. Y estos tendones requieren una vaina tendinosa como apoyo. Pero para que el tendón en su movimiento, en su deslizamiento, no produzca roce con esta vaina, la membrana sinovial va a elaborar un líquido del mismo nombre, el líquido sinovial, que va a servir como un lubricante. Pero conforme los movimientos se van haciendo repetitivos, continuos, como por ejemplo los trabajadores de fábrica, de carpintería, entonces llega un momento que este líquido sinovial se va haciendo insuficiente y se va provocando este roce y se produce un problema inflamatorio que luego se hace crónico y ahí estamos ante una tenosinovitis. Esos son los términos que habría que aclarar. Entonces empezamos con lo que es la epicondilitis lateral del húmero, llamado también codo de tenista. La epicondilitis lateral o codo de tenista es una tendinopatía por sobreuso de los extensores de la muñeca con la afección de su inserción en el epicóndilo lateral del húmero. ¿Qué quiere decir esto? El sobreuso, es decir, el movimiento repetitivo, hace que se vaya contrayendo también continuamente el músculo y esta sobrecarga lo va a sufrir el tendón en su unión con el hueso. Y se produce la patología. Codo de tenista porque ya por el año 1873 se veía que se acuñó este término porque eran los tenistas los que se afectaban con esta patología. Por lo que tenemos que ver qué tendones y de qué músculos se insertan en el epicóndilo. Recordemos antes que en el codo tenemos un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial que se llama epitróclea, más conocido como epitróclea. Ahora nos estamos refiriendo al epicóndilo lateral. ¿Qué tendones y de qué músculos se insertan? Tenemos al extensor radial corto del carpo, el extensor común de los dedos, el extensor propio del quinto dedo y el cubital posterior. De ellos, los más afectados son el extensor radial corto y el extensor común de los dedos. Son los que más se van a afectar en esta patología. De la población se calcula que entre 1 y 3% en algún momento va a presentar un episodio de epicondilitis lateral.
Si vemos la frecuencia comparando hombres con mujeres, se ve que es la misma proporción, no hay diferencias. Y un dato importante que esta patología se presenta entre los 35 y los 50 años de edad, que justamente es la etapa de mayor productividad, la etapa laboral de las personas. Por lo que es considerada una enfermedad laboral. Puede encontrarse entonces en obreros que realizan estos movimientos repetidos que afectan la musculatura extensora del carpo. Vemos en jardineros, en personas que se dedican a la construcción, carpinteros, los que trabajan con máquinas neumáticas, todos ellos en algún momento presentan esta afección. El término apareció, la epicondilitis lateral apareció el término de codo de tenista porque en su momento eran los tenistas los que se afectaban de este problema y se veía que el factor desencadenante era el golpe de revés. ¿Qué es el golpe en esta circunstancia? Cuando una persona coge el mango de la raqueta, el carpo y la mano, los dedos están en flexión. Cuando realiza el golpe de revés, el carpo, la mano pasan a una extensión brusca y eso va a provocar una contracción de los músculos extensores. Y esa sobrecarga se va a transmitir al tendón que está insertado en el epicóndilo. Y eso va a desencadenar la patología. Ahora la pregunta es, ¿actualmente los jugadores de tenis se afectan de esta patología? Y la respuesta es que actualmente los jugadores profesionales de tenis cuentan con departamentos médicos, con fisioterapeutas y que muchas veces realizan medidas de prevención. Por ejemplo, los jugadores de tenis profesional, ustedes ven muchas veces realizan este golpe de revés con las dos manos para disminuir la sobrecarga. Por lo que actualmente se ve más en gente obrera, gente que trabaja. La fisiopatología. Los músculos afectados son pues el extensor radial corto del carpo y el extensor común de los dedos. El uso repetitivo de esta musculatura que va a provocar microtraumatismos secundarios. Y eso va a provocar micro rupturas microscópicas. Como sabemos, el tendón tiene pobre vascularización, lo que conlleva a un fracaso en la reparación. Se produce una reparación inadecuada y se comienza a tener ya problemas de inflamación, de dolor crónico. Se forma un tejido cicatricial con el tiempo. Si tenemos un tendón normal con sus fibras de colágeno organizadas, pasa a un tejido degenerado donde las fibras de colágeno están desorganizadas, presencia de microvasos y se va formando un tejido degenerativo, cicatricial, que va a ser más vulnerable a los traumatismos. Por lo que acá estamos ya en una etapa de tendinosis. Y esto tejido de mala calidad que va a provocar más desgarro. En el examen clínico vamos a ver que los pacientes van a referir dolor en la cara lateral del codo que suele irradiarse a la parte proximal del antebrazo. Ellos tienen la sensación de debilidad para coger, para levantar objetos y muchas veces su vida diaria ya va siendo limitada. Son personas que muchas veces no pueden abrir un frasco, no pueden desenroscar una tapa. En el examen clínico, cuando nosotros presionamos el epicóndilo, el paciente va a presentar dolor. Dos test que nos ayudan a confirmar el diagnóstico son el test de Cosen y la prueba de la silla. En el test de Cosen, el médico y el explorador va a coger el miembro en esta posición
con el codo en flexión y le decimos al paciente que realice una extensión. Y el explorador, el médico, se va a oponer a esa extensión. Y eso va a desencadenar dolor en el epicóndilo. En la prueba de la silla, el paciente tiene que estar en esta posición, con el miembro en extensión y el antebrazo en pronación, y le decimos que levante la silla del respaldar, y el paciente va a sentir debilidad o va a sentir dolor en el epicóndilo. Cuando solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, vamos a ver que si bien la radiografía no nos permite ver un tendón, porque es tejido blando, sí nos va a permitir ver algunos signos indirectos, como son, por ejemplo, la calcificación del tendón. Imágenes cálcicas. Y también nos va a ayudar aquí a hacer el diagnóstico diferencial de otras lesiones, en este caso óseas, por ejemplo, una artrosis que puede provocar dolor en esta zona, una fisura de radio que también puede provocar dolor en esta zona. Un examen que nos ayuda a ver el tendón es la ecografía, que es un examen económico. Vamos a ver un epicóndilo, la cabeza del radio, y vemos el tendón, o los tendones extensores. En un tendón patológico vamos a ver que va a haber presencia de zonas anecoicas, anecogénicas, son zonas oscuras, negras, que indican que había habido un desgarro y va a haber una desorganización. Y la resonancia magnética es el examen de mayor calidad, sobre todo porque muchas veces los pacientes son trabajadores de fábricas que muchas veces se necesita hacer un informe de su discapacidad. En la resonancia magnética sí podemos ver el tendón, el adelgazamiento, la presencia de fluido, que indica que hay un desgarro tendinoso. Luego planteamos nuestro tratamiento de esta epicondilitis lateral. Nuestros objetivos, ¿cuáles van a ser? Primero, aliviar la sintomatología aguda, aliviar el dolor, lo más importante. Segundo, rehabilitar el tendón patológico. Tercero, prevenir la recurrencia. Muchas veces los pacientes con esta patología, se hace un tratamiento inicial, mejora el paciente, pero luego de un tiempo el paciente regresa. Tenemos que prevenir estas recurrencias. Siempre nuestro objetivo va a ser darle preferencia al tratamiento conservador, y para los casos recalcitrantes ya planteamos una cirugía. Dentro del tratamiento conservador vamos a tener el tratamiento médico, que incluye el reposo. El paciente tenemos que decirle que el miembro afectado tiene que estar en reposo. A los trabajadores de fábrica tenemos que dar un descanso médico. Tenemos que decirles que tienen que mejorar su estilo de vida, tienen que disminuir o limitar ciertos movimientos que están provocando lesión de este tendón, antiinflamatorios para disminuir el dolor y la inflamación. Se puede usar una ortesis, es una llamada codera de tenista, como ven acá. Esta codera de tenista lo que hace es una presión sobre la zona tendinosa de tal manera que limita la sobrecarga, pone en reposo estos tendones. Luego tenemos la terapia física a base de calor para desinflamar con ultrasonido, infrarrojos, pero también tenemos una terapia a base de ejercicios de estiramiento. Lo que hacen estos ejercicios es, como su nombre lo indica, ejercitar la musculatura, hacerlo que estos músculos estén preparados para los movimientos repetitivos de esta zona.
Si no mejora el paciente, podemos pasar a un segundo escalón. Y ahí tenemos infinidad de tratamientos. Los más conocidos son las ondas de choque, que son ondas acústicas, que se utiliza en los urólogos para disolver, pulverizar los cálculos. Se dice que las ondas de choque van a producir una regeneración del tendón. También tenemos la acupuntura, que al insertar las agujas a nivel central van a producir una liberación de endorfinas y estos van a calmar el dolor. Tenemos la toxina botulínica, que también se ha usado, y al inyectar esta toxina lo que hace es una parálisis de los músculos extensores, de tal manera que al estar paralizados, al estar en reposo, mejora la sintomatología. Y rayos láser, que son ondas de luz, que también su indicación es porque mejoran la regeneración del tendón. Todos estos tratamientos, hay estudios que están a favor y estudios que están en contra. Y también tenemos la infiltración con corticoides, que sí es un medicamento que puede calmar el dolor. Pero ¿qué pasa? Los pacientes que tienen epicondilitis, se les infiltra, mejoran. A los 2 días ya no tienen dolor los pacientes. Pero no es un tratamiento definitivo. Hay pacientes que a los 6 meses, hay otros que al año regresan con el mismo problema, inclusive con mayor dolor. Y por otro lado, sabemos que los corticoides a nivel del tendón van a inhibir la proliferación de tenocitos de tal manera que van a hacer que este tendón sea más propenso a desgarros. Tenemos también una terapia biológica. Tenemos 3, uno que es la sangre autóloga, que es la misma sangre del paciente que le vamos a inyectar en la zona tendinosa. La sangre autóloga, como ustedes saben, tiene los factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento son proteínas que hacen que las células indiferenciadas de ese sector se diferencien en tenocitos y mejore la regeneración del tendón. Estos factores de crecimiento se encuentran en las plaquetas mayormente. Luego, el plasma rico en plaquetas, que es la misma sangre autóloga del paciente, que lo centrifugamos. Y en el centrifugado vamos a encontrar una parte que es el plasma. Hay una fracción de plasma que es rico en plaquetas. Esto al inyectar el paciente, como ven ustedes, le estamos inyectando ya plaquetas de mejor calidad, de tal manera que la regeneración va a ser también mejor. Y dentro de la terapia biológica tenemos también las células madre, que son células indiferenciadas, que lo encontramos en el cordón umbilical y en la misma grasa del paciente, que muchas veces se puede mandar cultivar en laboratorios especializados. Luego de aproximadamente 3 semanas se tiene un cultivo de célula madre, y al inyectar en el tendón de estas células madre, como son indiferenciadas, se diferencian en tenocitos. Y al diferenciarse en tenocitos va a mejorar la regeneración. Muchas veces los pacientes, sobre todo trabajadores, no mejoran con los tratamientos. Y para ellos se tiene que plantear ya un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico se tiene que hacer una incisión a nivel del epicóndilo, se aborda, se llega a la zona de la patología y se tiene que retirar, hacer exéresis de todo ese tejido de tendinosis, que es un tejido ya degenerado, cicatricial, y luego de eso ya se sutura el tendón. Y también muchas veces se puede hacer fenestraciones del hueso para que la sangre
tengan los factores de crecimiento y mejoren en su regeneración. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la lesión del nervio interóseo posterior y con la inflamación del ligamento anular. El nervio interóseo posterior, como vemos acá, también puede ser comprimido por el paquete muscular y nos puede dar dolor también en la zona lateral del codo y con irradiación al antebrazo, acompañándose muchas veces de parestesis. Y también la inflamación del ligamento anular, que es un ligamento que se encuentra en el cuello del radio y que va a servir para hacer la pronosupinación. Y inflamación de este ligamento nos va a también provocar dolor a nivel de la cara lateral del codo. Y muchas veces podemos diferenciarlo porque este dolor aumenta cuando hacemos la pronosupinación. En la cara medial del codo vamos a tener la epitróclea. Y también hay una patología que es la epitrocleitis, también llamada epicondilitis medial de húmero, llamada también codo de golfista, porque son los golfistas los que se afectan. Es una tendinopatía que afecta a la inserción proximal, y en este caso del grupo muscular flexor pronador. En la epicondilitis lateral hablamos de los músculos extensores, ahora hablamos de los músculos flexores. Estos tendones son el pronador redondo, como vemos, su tendón se inserta en la epitróclea, el palmar mayor, palmar menor, el cubital anterior y el flexor común superficial del dedo. Todos estos músculos, sus tendones se insertan en la epitróclea. De ellos, los más comúnmente afectados son el pronador redondo y el cubital anterior. Esta es una patología que ocurre entre la cuarta a sexta década de la vida. Como en el caso anterior, son etapas donde las personas están, valga la redundancia, en una etapa laboral. También afecta por igual a hombres y mujeres, pero así la epitrocleitis es de 4 a 7 veces menos frecuente que la epicondilitis lateral. Y también esta es una enfermedad laboral, aparece en pacientes, generalmente obreros, que realizan trabajos repetitivos. Y afecta también la extremidad dominante. En cuanto a la fisiopatología, vemos que los músculos afectados son el pronador redondo, el cubital anterior. Cuando realizamos estos movimientos de flexión y de pronación del antebrazo, como vemos esta persona que se dedica a la construcción, a colocar ladrillos continuamente, esto lo hace diariamente, está produciendo entonces movimientos a repetición. También podemos ver los jugadores del béisbol, al momento de que lanza la pelota, se va el antebrazo también en pronación y flexión. Y esto va a producir una carga repetitiva de estos músculos. Este trauma repetitivo va a provocar una inflamación peritendinosa y con el transcurrir del tiempo va a ir reemplazando el tejido tendinoso por un tejido fibroblástico, tejido fibroso y vascular inmaduro, presencia de vasos sanguíneos, es decir, una hiperplasia angiofibroblastica. Este es un tejido también degenerativo. Al ser un tejido degenerativo con presencia de fibrocitos, va a ser más propensa a las microrupturas. Y esto va haciendo que
que el tendón se siga degenerando, llegando a una gran degeneración. Los pacientes con epitrocleitis o epicondilitis medial, ellos presentan dolor en la cara medial del codo, en la zona del epitrócleo. Al igual que el caso anterior, ellos también tienen la sensación de pérdida de fuerza. Muchas veces les cuesta coger objetos. Algunas veces pueden tener inclusive limitación de la flexoextensión del codo. También estos pacientes comienzan a limitar su estilo de vida. Son pacientes que para coger objetos les cuesta, coger una jarra con agua les cuesta. En estos pacientes es necesario evaluar de forma precisa el nervio cubital. Como ustedes saben, el nervio cubital pasa cerca del epitrócleo. De tal manera que se ha visto que el nervio cubital, en un 50% de los pacientes con epitrocleitis pueden tener asociado un atrapamiento del nervio cubital. Siempre entonces en el examen clínico hacer el descarte de lesión del nervio cubital. En nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, en la radiografía, nos va a permitir ver signos indirectos, como por ejemplo la presencia de calcificaciones. Muchas veces puede haber también exostosis a nivel del epitrócleo. La ecografía sí nos permite ver bien el tendón. Podemos ver acá el epitrócleo. Estos son los músculos que se insertan en el epitrócleo. Vemos una zona anecoica, anecogénica, negra, que indica que ha habido una ruptura. Y también vemos una desorganización con presencia de zonas anecoicas y hipoecogénicas, que indican degeneración. Y muchas veces por la presencia de este tejido con presencia de vasos sanguíneos, en el Doppler vamos a ver eso, ¿no? Hipervascularización. Y la resonancia magnética sí es la prueba preferida que nos permite ver bien el tendón adelgazado y presencia de fluido que nos indica que había una ruptura. Cuando nosotros en el examen clínico pensamos, intuimos que hay una lesión del nervio cubital, tenemos que solicitar un examen neurofisiológico como la electromiografía para descartar la lesión de este nervio. Tenemos el tratamiento también conservador, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador va a ser similar al tratamiento de la epicondilitis, con un tratamiento médico, con antiinflamatorios, mejorar el estilo de vida, decirle que ciertos movimientos tiene que irlos disminuyendo, reposo de la extremidad, terapia física, ejercicio de estiramiento, las otras terapias como ondas de choque, ultrasonido, terapias biológicas, y si no mejora, pasamos a un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico tenemos que hacer la incisión, en este caso, a nivel de la cara medial del codo. Extirpamos todo ese tejido de mala calidad, hacemos fenestraciones en el hueso para la presencia de sangre, con sus factores de crecimiento, y suturamos el tendón. Ahora vamos a ver la tenosinovitis de Quervain. La tenosinovitis de Quervain es una tenosinovitis estenosante. En este caso ya estamos hablando de tenosinovitis.
Es una afección de los tendones extensor corto y abductor largo del pulgar. Acuérdense de sus correderas. La primera corredera tenemos al extensor corto y abductor largo del pulgar. Y ahí va a ser la patología, la primera corredera, que se va a originar por un crecimiento del retináculo con crecimiento también del sinovial por efecto de la constricción de este retináculo sobre los tendones. Mayormente se ve en mujeres por encima de los 40 años de edad y se asocia a trabajos que exigen movimientos repetitivos del pulgar. Por ejemplo, personas que se dedican a la jardinería utilizando esta tijera, personas que se dedican a los salones de belleza al utilizar las tijeras, se va produciendo movimientos repetitivos del pulgar. Y esto va a producir la patología. Y un dato curioso es de que hay muchas mujeres puérperas que vienen a la consulta con su tendinosis quebrada. Se dice que es que los pacientes, en este caso las mujeres puérperas, al cargar a su bebé en esta posición estiran la zona donde se encuentran estos tendones. Y también se dice que los cambios hormonales pueden provocar esta patología. Tenemos entonces los movimientos, la flexoextensión reiterada del pulgar, en este caso, y también las maniobras repetitivas a nivel ya de la articulación radiocarpiana. Por ejemplo, los carpinteros, los cerrajeros, los albañiles que continuamente martillean. Ese movimiento repetido va provocando una tensión en la zona de nuestra primera corredera, donde se encuentran nuestros tendones. Estos movimientos repetitivos va a hacer que el líquido sinovial, como le dije en la introducción, la membrana sinovial elabora el líquido sinovial que va a servir como lubricante, pero este líquido sinovial llega un momento que por la sobrecarga va haciéndose ya insuficiente. De tal manera que ya se va a comenzar a producir una fricción del tendón dentro de su vaina. Y ahí aparecen los primeros síntomas de inflamación, que son sobre todo el dolor y el calor. Si estos movimientos persisten, ya se van produciendo microtraumatismos a nivel tendinoso y se va a producir ya un engrosamiento del retináculo extensor, que es este tejido que cubre. Y este engrosamiento del retináculo extensor va a producir una constricción sobre los tendones, y esto va a hacer que la membrana, la vaina sinovial, por reacción, también se produzca un crecimiento. Y esto va haciéndose ya crónico, y muchas veces ese crecimiento del retináculo, de la vaina tendinosa, va provocando muchas veces afección de los tendones, impidiendo su deslizamiento. Los pacientes con esta patología van a presentar dolor, aumento de volumen en la zona radial de la muñeca, donde se encuentra la patología. Si nosotros hacemos una palpación, vamos a encontrar dolor. Este dolor va a aumentar con los movimientos que tensan y irritan los tendones, como por ejemplo coger una jarra de agua. Esa tensión va a provocar dolor en esta zona. Y muchas veces estos pacientes ya comienzan a tener limitación para realizar sus actividades diarias, como por ejemplo tomar una taza de café. Esto le va a provocar dolor en esta zona. En los casos severos, cuando ya hay un sobrecrecimiento de la vaina tendinosa, del retináculo,
se puede ver inclusive una zona de crecimiento, de abultamiento. Y al deslizarse el tendón con los movimientos, con el roce, inclusive se puede sentir, se puede escuchar un crépito por el roce, una crepitación. Tenemos el test de Flinkenstein que nos ayuda a corroborar el diagnóstico. Le decimos al paciente que haga puño con el dedo pulgar incluido y en esta posición decimos que haga una desviación cubital. Al hacer la desviación cubital se tensan estos tendones y va a provocar dolor. En la radiografía posterior anterior y lateral de la muñeca podemos observar algunas veces calcificaciones tendinosas, alguna vez osteofitos, exosposis. En la ecografía podemos ver la zona tendinosa, presencia de un derrame sinovial y engrosamiento de la vaina. Y como siempre, la resonancia magnética es el mejor examen para objetivar este tipo de lesiones, porque nos permite observar con precisión tanto el tendón como la irritación de la vaina tendinosa. Sobre todo, la resonancia magnética la solicitamos a los trabajadores de empresas, de fábricas, para su informe laboral. El tratamiento de la tendinosis de Becker-Valle, en un primer momento, los primeros estadios, cuando se presenta el problema inflamatorio, podemos usar antiinflamatorios para limitar los movimientos de la muñeca y del primer dedo. Podemos usar esta ortesis, que es un inmovilizador de muñeca y del primer dedo, para dejar en reposo los tendones. Y tenemos que mejorar el estilo de vida, decir a los pacientes que hay ciertos movimientos que tienen que ir limitándolos, si no se va a hacer un problema crónico. Tenemos la infiltración como tratamiento, que muchas veces se hace bajo visión con ecografía. La infiltración, lo mismo que lo que dijimos para la epicondilitis, muchos pacientes mejoran, pero muchos regresan a la consulta por la misma patología y de mayor intensidad. Y muchas veces la infiltración con corticoides puede tener también efectos adversos, como dijimos. En los casos graves donde ya hay una constricción de los tendones, se tiene que hacer una liberación quirúrgica. Bajo anestesia local hacemos una incisión a nivel de la corredera, de la cara radial de la muñeca. Abordamos, llegamos a la zona del retináculo y introducimos la tijera para levantarlo, y luego de ello hacemos un corte. Al hacer el corte del retináculo ya tenemos a los tendones libres y lo corroboramos levantándolo con una pinza. Quiere decir que ya están liberados. Este es el tratamiento quirúrgico. La siguiente patología tendinosa es el dedo en gatillo, llamado también dedo en resorte. Muchos de ustedes, muchos familiares de ustedes han tenido probablemente en alguna oportunidad que hacen puño y cuando extienden los dedos se queda trabado un dedo. Este es un dedo en gatillo llamado también dedo en resorte. El dedo en resorte o tendinocinovitis estenosante digital es un bloqueo o atrapamiento de los tendones flexores a nivel de la polea A1 que se encuentra en la palma de la mano. La función de esta polea es mantener el tendón en su posición. Eso lo vamos a ver en este esquema.
Acá tenemos las poleas. Como ustedes ven, su función es mantener el tendón en su posición. Y esta es la polea A1 a nivel de la cabeza del metacarpiano. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas personas que, por ejemplo, llevan carga, bolsas, con los dedos. Las manos tienen que estar con los dedos en flexión, como ven ustedes. Y esta flexión forzada, prolongada de los dedos, que va a originar una sobrecarga sobre esta zona, en la parte distal de esta polea. Y se va a ir estableciendo una compresión de esta polea y se va a ir formando una metaplasia fibrocartilaginosa del tendón de la polea, es decir, formación de fibrocartílago en esta zona. Y esto a la larga que va a producir una hipertrofia de la polea y muchas veces por reacción el tendón también puede producir un nódulo. Y esto que va a provocar un conflicto en el espacio entre el tendón flexor y su polea. Y muchas veces el dedo queda atrapado en esta posición. La incidencia es de 2 a 3% de la población general. Se ha visto que se ve en un 10% de la población diabética. Es más común en mujeres mayores de 50 años. Y los dedos más comúnmente involucrados son los dedos, primer dedo pulgar, el dedo medio y el anular. Siempre de la mano dominante, ¿no? Normalmente la derecha. En la clínica vamos a tener un dolor que va a ir progresando, siempre el dolor a nivel de la cabeza de los metacarpianos, a nivel de la polea 1, y posteriormente van presentando un nódulo blando que se puede palpar. Muchas veces cuando nosotros presionamos este nódulo, el paciente va a tener dolor. Y el paciente va a referir que cuando hace movimientos de flexo-extensión de los dedos, va a tener la sensación de un chasquido, o muchas veces ya va a tener el dedo trabado. ¿Cómo inducimos el efecto resorte? Pedimos al paciente que haga puño y luego que extienda los dedos y uno de ellos va a quedar trabado. Esta patología muchas veces también comienza a afectar la vida del paciente, porque muchas veces, por ejemplo, se coge un vaso y cuando se quiere dejar el vaso en la mesa se queda un dedo trabado. Y sobre todo va a afectar por el dolor que tienen los pacientes. El dedo en resorte o dedo en gatillo, el tratamiento es con antiinflamatorios y también con una infiltración. Muchas veces el antiinflamatorio es un medicamento que calma el dolor, pero que muchas veces no soluciona el problema. En este caso, en el dedo en gatillo, dedo en resorte, es efectivo la infiltración. Hay muchos pacientes que se le hace la infiltración y prácticamente ha sido un tratamiento definitivo. Pero hay muchos pacientes que luego de realizarse la infiltración regresan a los 4, 5, 6 meses con la misma patología. Ya cuando el paciente entra en una etapa crónica donde no hay mucha solución ni con la infiltración ni con el tratamiento antiinflamatorio, tenemos que aperturar la polea, tenemos que cortar la polea porque tenemos que liberar los tendones flexores. Y una forma de liberar la polea, de cortar la polea, es con el tratamiento quirúrgico, una liberación percutánea con anestesia, con una aguja hipodérmica. Número 18 se va comenzando a hacer un desgarre de la polea. Movimientos de arriba hacia abajo para ir cortando la polea. Obviamente que a veces puede haber algunos riesgos porque no estamos viendo la polea, ¿no? Entonces puede haber algún riesgo de lesión vascular, vasos sanguíneos pequeños, sangrado.
La liberación abierta es mucho mejor. Hacemos una incisión a nivel de la cabeza del metacarpiano, disecamos, llegamos a la zona donde está la polea, levantamos la polea con un disector y hacemos el corte con una hoja de bisturí. Luego de que liberamos los tendones, con una pinza lo podemos levantar, vemos cómo el dedo se flexiona y la liberación ha sido hecha de buena calidad, entonces, con la liberación tendinosa. Bueno, si tuvieran alguna pregunta sobre estas patologías tendinosas, algo que no les haya quedado